Aún puedo sentir el dolor de sus manos empujándome al suelo, la frialdad en sus ojos cuando me echó como si fuera basura. Así fue como pasé mi cumpleaños número 57, mi propio hijo tratándome como si no fuera nada, como si no hubiera pasado toda mi vida amándolo, criándolo y sacrificándolo todo por él. No puedo ni ver a Marina, solo su nombre hace que mi sangre hierva. Desde el momento en que Francisco la trajo a casa, supe que algo no andaba bien. La forma en que me miraba, como si solo fuera un obstáculo en su camino, la manera en que susurraba al oído de Francisco, volviéndolo poco a poco en mi contra. Le advertí que no se casara con ella, le rogué que viera a través de sus manipulaciones. Pero él estaba cegado, no por amor, sino por una atracción que lo desbordaba, convencido de que ella lo amaba incondicionalmente. Lo único que esa mujer ama es a sí misma, y ahora, por su culpa, he perdido todo, a mi hijo, a mis nietos, la familia a la que he dedicado mi vida. Fui descartada como si fuera basura vieja. Mientras me sumía en la autocompasión, un coche se detuvo a mi lado y la ventanilla bajó, revelando el rostro preocupado de mi amiga Clara. «Diana, ¿qué pasó? ¿Qué haces aquí?», preguntó con la voz llena de preocupación. Apenas pude pronunciar las palabras. «Francisco me echó», dije entre lágrimas. «Me dijo que estaba loca, que ahora esa era su casa». Los ojos de Clara se agrandaron de sorpresa y luego se entrecerraron con furia. «¿Te echó en tu cumpleaños? Oh, querida. Entra al coche, te vienes a casa conmigo». Subí al asiento del pasajero, mi cuerpo entumecido mientras Clara conducía. Seguía mirándome con el ceño fruncido. «Esto es inaceptable, Diana. Francisco no puede tratarte así, algo tiene que hacerse». Negué con tristeza. «¿Qué puedo hacer, Clara? Es un hombre adulto, ha tomado su decisión». Clara apretó los labios con un destello de determinación en sus ojos. «Quizás sea así, pero eso no significa que pueda salirse con la suya. Eres su madre, por el amor de Dios. Es hora de que Francisco y esa esposa malvada aprendan que sus acciones tienen consecuencias». La miré confundida. «¿Qué estás diciendo?». Una lenta sonrisa se extendió por su rostro. «Estoy diciendo, querida, que es hora de un poco de venganza, y conozco a la persona perfecta para ayudarnos». Mientras avanzábamos rápidamente en la noche, sentí un destello de algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Quizás, solo quizás, podría hacer que Francisco y Marina pagaran por el dolor que me habían causado. Aún puedo sentir el dolor de sus manos empujándome al suelo, la frialdad en sus ojos cuando me echó como si fuera basura. Así fue como pasé mi cumpleaños número 57, mi propio hijo tratándome como si no fuera nada, como si no hubiera pasado toda mi vida amándolo, criándolo y sacrificándolo todo por él. No puedo ni ver a Marina, solo su nombre hace que mi sangre hierva. Desde el momento en que Francisco la trajo a casa, supe que algo no andaba bien. La forma en que me miraba, como si solo fuera un obstáculo en su camino, la manera en que susurraba al oído de Francisco, volviéndolo poco a poco en mi contra. Le advertí que no se casara con ella, le rogué que viera a través de sus manipulaciones. Pero él estaba cegado, no por amor, sino por una atracción que lo desbordaba, convencido de que ella lo amaba incondicionalmente. Lo único que esa mujer ama es a sí misma, y ahora, por su culpa, he perdido todo, a mi hijo, a mis nietos, la familia a la que he dedicado mi vida. Fui descartada como si fuera basura vieja. Mientras me sumía en la autocompasión, un coche se detuvo a mi lado y la ventanilla bajó, revelando el rostro preocupado de mi amiga Clara. «Diana, ¿qué pasó? ¿Qué haces aquí?», preguntó con la voz llena de preocupación. Apenas pude pronunciar las palabras. «Francisco me echó», dije entre lágrimas. «Me dijo que estaba loca, que ahora esa era su casa». Los ojos de Clara se agrandaron de sorpresa y luego se entrecerraron con furia. «¿Te echó en tu cumpleaños? Oh, querida. Entra al coche, te vienes a casa conmigo». Subí al asiento del pasajero, mi cuerpo entumecido mientras Clara conducía. Seguía mirándome con el ceño fruncido. «Esto es inaceptable, Diana. Francisco no puede tratarte así, algo tiene que hacerse». Negué con tristeza. «¿Qué puedo hacer, Clara? Es un hombre adulto, ha tomado su decisión». Clara apretó los labios con un destello de determinación en sus ojos. «Quizás sea así, pero eso no significa que pueda salirse con la suya. Eres su madre, por el amor de Dios.
Es hora de que Francisco y esa esposa malvada aprendan que sus acciones tienen consecuencias. La miré confundida. ¿Qué estás diciendo? Una lenta sonrisa se extendió por su rostro. Estoy diciendo, querida, que es hora de un poco de venganza, y conozco a la persona perfecta para ayudarnos. Mientras avanzábamos rápidamente en la noche, sentí un destello de algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Quizás, solo quizás, podría hacer que Francisco y Marina pagaran por el dolor que me habían causado. ¿Me contó todo sobre qué? Respondí, intentando mantener la calma. Francisco avanzó hacia mí con una mezcla de incredulidad y enojo. Sobre el investigador privado. Sobre cómo estuviste hurgando en su pasado para chantajearla, para obligarla a convencerme de reconciliarme contigo. ¿De verdad pensaste que esto funcionaría? Me mantuve firme, levantando la barbilla con dignidad. No chantajeé a nadie, Francisco. Simplemente le hice saber que sus acciones tienen consecuencias. No puede simplemente destruir mi vida y salirse con la suya. Francisco soltó una risa amarga. ¿Destruir tu vida? Ahora mismo eres tú la que está tratando de destruir mi matrimonio y mi familia. Primero con tus constantes culpabilidades y manipulaciones y ahora con esto. Sentí la ira arder en mi interior, caliente y densa. Lo miré a los ojos, sin pestañear. No soy yo la que te volvió en mi contra, Francisco. Eso fue todo Marina. Ella te ha envenenado, y no puedes verlo. Es una criminal, una mentirosa, tal vez incluso una asesina. Por un momento, Francisco pareció sorprendido, pero luego su rostro se endureció. ¿De verdad crees que voy a creer tus acusaciones absurdas sobre mi esposa, la madre de mis hijos? No son acusaciones, son hechos, respondí, tratando de controlar mi voz que temblaba de rabia. Carlos encontró pruebas, y no puedes ignorarlas. No me importa lo que tu amigo detective haya encontrado, rugió Francisco. Marina es mi esposa, y confío en ella. La amo, y nada de lo que digas o hagas va a cambiar eso. Las lágrimas llenaron mis ojos, nublando mi visión. Después de todo lo que había hecho por él, después de todo el amor que le había dado, ¿eso era lo que valía para él? Entonces, eso es todo, dije, con la voz ahogada por el dolor. La estás eligiendo a ella sobre mí, tu propia madre. Francisco apretó la mandíbula, mirándome con dureza. Tú tomaste esa decisión por mí en el momento en que decidiste hacer esta jugarreta. Estoy harto de ti, mamá, de tus mentiras y maquinaciones. Se dio la vuelta, y el pánico se apoderó de mí. No podía perderlo, no así. Francisco, por favor. Pero él ya se había ido, cerrando la puerta de golpe detrás de él, dejando un silencio frío y brutal. Me hundí en el suelo, desgarrada por el dolor, incapaz de comprender cómo había llegado a esto. Horas más tarde, recibí una llamada de Carlos. Respondí con la voz temblorosa. ¿Funcionó? Preguntó Carlos, con una nota de preocupación en su voz. Una risa amarga se escapó de mí. No, no funcionó. Francisco se ha ido. Eligió a Marina. Carlos hizo una pausa, luego habló con determinación. Entonces pasamos al plan B. Vamos a la policía. Que reabran la investigación sobre la muerte del ex de Marina. Negué con la cabeza, aunque él no podía verme. ¿Para qué? No cambiará nada, Carlos. Francisco ya tomó su decisión. Esto ya no se trata de Francisco, Diana, dijo Carlos con firmeza. Esto se trata de justicia. De asegurarse de que Marina pague por lo que ha hecho. Cerré los ojos, agotada y sumida en la tristeza. ¿Podía realmente hacer esto? ¿Podía realmente destruir a la esposa de mi hijo, a la madre de mis nietos? Pero entonces recordé la mirada en los ojos de Francisco, el veneno en su voz, la forma en que Marina había sonreído, engreída y segura de su victoria. Finalmente, respiré hondo y respondí. Está bien, Carlos. Hagámoslo. En los días siguientes, con el apoyo constante de Clara, reunimos todas las pruebas que Carlos había recolectado y las llevamos a la policía. La investigación fue reabierta, y no pasó mucho tiempo antes de que los medios de comunicación se enteraran del escándalo. 2 días después, Carlos me llamó, su voz cargada de satisfacción. Enciende las noticias, Diana. Hice lo que me pidió y vi, en la pantalla, a Marina siendo arrestada en su casa, esposada,
con una expresión de furia y desesperación en su rostro. Francisco estaba allí, detrás de ella, atónito y descompuesto. Una mezcla de satisfacción y tristeza se apoderó de mí. Finalmente, estaba recibiendo lo que merecía. Pero mi alegría fue breve, porque el reportaje continuó, revelando cómo Francisco había tenido que usar todos sus ahorros para pagar la fianza de Marina y contratar a un abogado. Fue un golpe financiero devastador, y claramente, su matrimonio estaba tambaleando. Debería haberme sentido culpable, pero solo pude pensar que se lo merecían, ambos, por su crueldad y su falta de compasión. En las semanas siguientes, observé desde lejos cómo se desarrollaba el drama. El arresto de Marina hizo titulares, y la opinión pública fue despiadada. Los rumores y especulaciones sobre su participación en la muerte de su ex y otros secretos oscuros llenaban los medios. Francisco mantenía una fachada de apoyo en público, pero se notaba que estaba agotado y desgastado. Una parte de mí quería acercarse a él, ofrecerle apoyo y consuelo, pero luego recordaba cómo me había abandonado y las palabras hirientes que me había lanzado. Él había hecho su elección, ahora tendría que vivir con las consecuencias. Una tarde, al regresar del supermercado, encontré a Francisco en la puerta de mi casa, con los hombros caídos y los ojos enrojecidos. Por un momento, consideré ignorarlo, pero la curiosidad me ganó. ¿Qué quieres?, le pregunté fríamente. Francisco levantó la vista, la desesperación clara en su expresión. Mamá, necesito tu ayuda. Levanté una ceja, con el corazón endurecido. ¿Ahora necesitas mi ayuda? ¿Qué pasó con estar harto de mí y mis maquinaciones? Francisco bajó la cabeza, derrotado. Sé que dije cosas horribles, pero esto es más grande que eso. Marina está en problemas de verdad. Las pruebas contra ella son abrumadoras, y no sé qué hacer. El abogado es costoso, y si Marina va a prisión, no puedo criar a los niños solo. Por favor, mamá, te necesito. Lo miré, dividida entre el impulso de consolarlo y el deseo de dejar salir mi ira. Parecía tan roto, tan derrotado, pero recordé el dolor que me había causado, el desprecio en su voz cuando me echó. Me enderecé, mirándolo con frialdad. Lo siento, Francisco, pero estás solo. Con eso, pasé junto a él, ignorando sus súplicas. Había hecho su elección y ahora debía enfrentar las consecuencias. Unos días después, recibí una llamada de la madre de Marina. Su voz era tensa y contenía una nota de desesperación. Diana, sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero necesito pedirte un favor, dijo, como si las palabras le dolieran. Sentí una mezcla de sorpresa y desconfianza. ¿Qué clase de favor? Es por los niños. Con todo lo que está pasando con el caso de Marina, Francisco está al borde de un colapso. Necesita un descanso. Esperaba que pudieras cuidar a los niños durante el fin de semana. Dudé, desgarrada. Por un lado, la idea de pasar tiempo con mis nietos llenaba un vacío en mi corazón. Había pasado tanto tiempo sin verlos, pero la idea de ayudar a Francisco y Marina después de todo lo que me habían hecho me resultaba insoportable. Por favor, Diana, presionó la madre de Marina. Sé que amas a esos niños. Necesitan algo de estabilidad ahora mismo. Suspiré, sintiendo como mi resolución se desmoronaba. Ella tenía razón, mis problemas eran con Francisco y Marina, no con esos niños inocentes. Está bien, acepto. Los llevaré el fin de semana, pero lo hago por ellos, no por Francisco ni Marina. Esa misma tarde, Francisco llegó a mi puerta con los niños. Parecía aún peor que la última vez que lo vi, demacrado y con la voz ronca. Gracias, mamá. De verdad lo aprecio. Asentí, concentrándome en los niños que me miraban con ojos grandes y algo asustados. Mi nieta me abrazó, y sentí lágrimas en los ojos. Hola, cariño. Te he extrañado. Mi nieto, más reservado, se acercó poco a poco hasta que, al final, cayó en mis brazos. Los abracé con fuerza, sintiendo que, aunque todo a mi alrededor se había desmoronado, aún tenía algo por lo que valía la pena seguir. El fin de semana pasó en un torbellino de risas, juegos y momentos de ternura que me hicieron olvidar, aunque fuera por un rato, todo el dolor. Pero muy pronto llegó el domingo y Francisco volvió para recoger a los niños. Se le veía aún más agotado, y cuando mi nieta me pidió quedarse más tiempo, él apenas pudo ocultar su incomodidad. Al despedirse, Francisco se volvió hacia mí, su rostro lleno de dolor y derrota.
Escucha, mamá, sobre todo lo que dije. Le interrumpí, endureciendo mi mirada. Ya no importa, Francisco. Tomaste tus decisiones. Ahora vive con ellas. Y con esas palabras, vi a Francisco irse, llevando consigo el peso de sus propias decisiones. Después de que Francisco se marchó con los niños, la casa quedó en un silencio pesado y ensordecedor. Me senté en el sofá, exhausta y vacía. Había pasado tantas semanas llenas de odio y resentimiento, alimentadas solo por la idea de hacer justicia, que ahora, con el caso en marcha y Marina enfrentando las consecuencias de sus actos, no sabía cómo llenar ese vacío. La siguiente semana fue el inicio del juicio de Marina. Sabía que Francisco estaría allí, apoyándola como siempre, pero también sabía que este juicio significaba el fin de cualquier relación entre nosotros. Yo había sido quien desencadenó todo, quien sacó a la luz sus secretos, y estaba segura de que él jamás me perdonaría. El día del veredicto llegó, frío y gris. Me vestí con cuidado, eligiendo un traje oscuro y sobrio, y Clara pasó por mí para acompañarme al juzgado. Al llegar, Carlos nos esperaba en las escaleras del edificio con una expresión seria. ¿Estás lista para esto?, preguntó, mirándome con preocupación. He estado lista por mucho tiempo, respondí, con la voz firme. Entramos al juzgado y tomamos asiento detrás de la mesa del fiscal. La tensión en el aire era palpable. Al poco tiempo, Marina fue escoltada a la sala con las muñecas encadenadas, y pude ver su rostro pálido y demacrado, aunque sus ojos aún mostraban la misma frialdad y desprecio. Francisco estaba allí, sentado a su lado, con el rostro una mezcla de desesperación y agotamiento. Apenas me miró cuando entré. El juicio fue un proceso doloroso y agotador. El fiscal presentó todas las pruebas en detalle, pintando un retrato de Marina como una mujer manipuladora, que no se detenía ante nada para conseguir lo que quería. Pero el momento más impactante fue cuando la familia del exnovio de Marina subió al estrado. La madre del joven, una mujer de cabello plateado y mirada triste, habló con voz quebrada sobre su hijo, recordando su carácter amable y bondadoso, y cómo Marina había comenzado a aislarlo de su familia. La hermana de la víctima, entre lágrimas, describió cómo Marina lo manipulaba, llevándolo a una depresión que lo consumió antes de su muerte. A través de todo esto, Marina permaneció inexpresiva, sin mostrar ninguna emoción, mientras Francisco se encogía cada vez más en su asiento. Finalmente, el jurado emitió su veredicto. La sala se llenó de murmullos cuando el portavoz del jurado se puso de pie. En el caso del Estado contra Marina Herrera, por el cargo de homicidio en primer grado, encontramos a la acusada culpable. Los murmullos se convirtieron en jadeos, y el rostro de Marina se transformó en una máscara de shock y horror. Francisco se levantó de golpe, con la silla cayendo al suelo. «No», gritó, con la voz rota de angustia. «Esto está mal. Ella es inocente». El juez golpeó su mazo, llamando al orden. «Señor Herrera, contrólese o será retirado de la sala». Francisco, con la cabeza baja y las manos temblando, volvió a su asiento. Marina lo miró, desesperada. «Francisco, haz algo, no puedes dejar que me hagan esto». Pero él no la miró, con los hombros encorvados, parecía completamente vencido. Los oficiales de la corte avanzaron para escoltar a Marina fuera de la sala. Antes de ser llevada, ella me miró directamente, y vi la intensidad de su odio reflejada en sus ojos. «Esto no ha terminado», susurró con frialdad. «Te haré pagar por esto, lo juro». Le sostuve la mirada, sin titubear. «Ya has pagado, Marina. Hiciste tus elecciones, y ahora enfrentas las consecuencias. Adiós». Con esas palabras, me di la vuelta y salí de la sala con la cabeza en alto. La justicia se había cumplido, y aunque sentía satisfacción, también experimentaba una tristeza profunda. Francisco había sido mi hijo, mi vida, y ahora él también estaba roto, su mundo desmoronado, pero todo fue consecuencia de sus decisiones y de la mujer a la que eligió. Los días siguientes fueron de introspección. Había logrado que Marina pagara por sus acciones, pero a un alto costo. La relación con Francisco estaba destruida, y él nunca volvería a verme de la misma forma. La culpa comenzó a infiltrarse en mi mente, haciéndome cuestionar si realmente todo había valido la pena. Unas semanas después del juicio, una tarde lluviosa, recibí una visita inesperada. Al abrir la puerta, me encontré con Francisco. Su aspecto era devastador, tenía ojeras profundas y una expresión de derrota absoluta. Por un momento,
Ninguno de los dos dijo nada. Finalmente, fue él quien rompió el silencio. Mamá, su voz sonaba ronca y vacilante. Necesito entender, ¿por qué hiciste todo esto? Lo miré, tratando de elegir mis palabras con cuidado. Porque tú decidiste destruir todo lo que teníamos al dejar que Marina te alejara de mí. Porque nunca me escuchaste, Francisco, nunca tomaste en cuenta mis advertencias. Ella es peligrosa y manipuladora, y te cegaste tanto que te negaste a ver la verdad. Él asintió lentamente, como si procesara cada palabra. Se quedó en silencio un momento y luego me miró, sus ojos llenos de tristeza. Lo sé, mamá. Lo sé, pero ahora, estoy completamente solo. Sentí una punzada en el corazón. Había logrado que la justicia se cumpliera, pero a un precio muy alto. Francisco, mi hijo, estaba allí, vulnerable y destruido, y en su mirada podía ver el mismo dolor y vacío que yo sentía. No estás solo, Francisco, le dije, suavizando mi tono. Eres mi hijo, y aunque me heriste, estoy aquí para ti, si decides que quieres construir algo de nuevo. Él me miró, como si mis palabras le dieran algo de consuelo. Sin decir nada más, se acercó y me abrazó, un abrazo frágil, lleno de arrepentimiento y tristeza. Nos quedamos así por varios minutos, dos personas rotas tratando de encontrar algún tipo de redención en medio del dolor. Ese fue el primer paso para reconstruir lo que Marina había intentado destruir. Sabía que la herida en Francisco tomaría tiempo en sanar, y que nuestra relación jamás sería la misma. Pero en ese momento, en medio de la tormenta, supe que quizás, después de todo, el amor de madre sería lo único capaz de sostenernos en los días oscuros que vendrían. Después de aquel abrazo, Francisco comenzó a visitarme regularmente. Al principio, nuestras conversaciones eran cortas y torpes, llenas de silencios y miradas cautelosas. Había tanto dolor entre nosotros, tantos momentos de desprecio y resentimiento que era difícil saber por dónde empezar. Sin embargo, cada visita, por breve que fuera, parecía limar poco a poco las aristas de nuestras heridas. Una tarde, mientras tomábamos café en la sala, Francisco se atrevió a preguntarme algo que había estado evitando desde el juicio. Mamá, ¿cómo supiste lo de Marina? ¿Qué te llevó a investigar su pasado? Respiré profundamente, dándome un momento para organizar mis pensamientos antes de responderle. Francisco, desde el primer día sentí que ella no era la persona que aparentaba ser. Hubo muchas señales que preferiste ignorar, pero yo no pude. Vi cómo poco a poco te alejaba de todos, cómo cambiabas, cómo dejabas de ser el hijo que conocía. Él asintió, mirando hacia el suelo. Parecía recordar esos momentos, los cambios que había experimentado sin siquiera darse cuenta. Sé que debía haber escuchado, mamá. Debía haber visto las señales, susurró, con los ojos llenos de arrepentimiento. Quise extender la mano y tomar la suya, pero sabía que aún quedaba una barrera de orgullo y culpa entre nosotros. En cambio, le ofrecí un consuelo silencioso a través de mis palabras. Francisco, sé que la culpa es una carga pesada, pero lo importante es lo que haces con eso. Has pasado por algo muy duro, pero ahora puedes empezar de nuevo. No tienes que dejar que esta historia te defina. Él me miró, y por primera vez, vi algo de paz en sus ojos. Asintió, como si mis palabras le dieran un resquicio de esperanza. Con el tiempo, Francisco comenzó a hablarme más abiertamente sobre su vida con Marina. Me confesó cómo ella lo controlaba y manipulaba, cómo lo había aislado de sus amigos y familiares, llenándole la cabeza de mentiras sobre todos los que lo querían. Yo escuchaba, a veces conteniendo el impulso de reprocharle, pero recordando que él también había sido víctima de sus engaños. Los meses pasaron, y nuestra relación empezó a sanar, aunque a su propio ritmo. Había días buenos, en los que podíamos reír y recordar tiempos más felices, y otros días en los que el peso de todo lo ocurrido se hacía insoportable. Pero estábamos ahí, juntos, avanzando paso a paso. Una tarde, mientras mirábamos fotos antiguas, Francisco tomó una de las imágenes en la que aparecía con sus hijos y me miró con una expresión llena de tristeza. A veces siento que ellos también pagan las consecuencias de mis errores. Marina los ha dejado una cicatriz profunda. ¿Crees que algún día podrán perdonarme por todo? Lo miré con empatía, comprendiendo el peso de su pregunta. Me acerqué y tomé su mano con suavidad. Los niños son resilientes, Francisco. Ellos verán el esfuerzo que estás haciendo para cambiar, para ser un mejor padre. Quizás, en el fondo, todo lo que ellos necesitan es verte presente,
sentir que estás ahí para ellos. Él asintió, con los ojos húmedos. Gracias, mamá. Gracias por no rendirte conmigo, a pesar de todo. Una cálida paz inundó la habitación. Sabía que quedaba un largo camino por recorrer, que nuestras cicatrices seguirían siendo parte de nosotros, pero ese momento fue el inicio de una nueva etapa. Francisco tenía mucho que reconstruir en su vida y en su relación con sus hijos, pero yo estaba dispuesta a apoyarlo, a ser el pilar que él necesitaba. Desde ese día, cada encuentro se volvió una oportunidad para sanar, una piedra en el nuevo camino que ambos estábamos construyendo. Nos dedicamos a reconstruir una relación que el tiempo y las decisiones equivocadas casi habían destruido. Era un proceso lento, pero esta vez, con la certeza de que podíamos salir adelante. Al final, entendí que mi venganza contra Marina no solo había sido un acto de justicia, sino también la chispa que permitió que Francisco y yo encontráramos el valor para enfrentarnos a nuestros errores y a las cicatrices de un pasado doloroso. Había algo hermoso en esa reconciliación, en saber que, después de tanta tormenta, aún podíamos volver a amarnos y sostenernos, como familia. Con cada paso que Francisco y yo dábamos en nuestra reconciliación, nuestras vidas comenzaban a estabilizarse. Francisco dedicaba su tiempo y esfuerzo a sus hijos, trabajando en sanar su relación con ellos y a construir una base sólida como padre. Sus visitas a mi casa se volvieron parte de nuestra rutina, y los niños comenzaron a quedarse conmigo algunos fines de semana. Aquellos momentos con mis nietos, llenos de juegos y risas, me recordaban cuánto valor tenía realmente la familia. Un día, mientras caminábamos por el parque con los niños, Francisco se detuvo repentinamente y me miró con una mezcla de tristeza y gratitud. Mamá, no sé cómo llegué a alejarme tanto de ti. Había perdido el rumbo. No hay palabras suficientes para pedirte perdón. Lo miré y sentí que, aunque aún quedaban rastros del dolor, ya no estaba tan presente. Extendí mi mano, tocando su hombro. Francisco, todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos y tratar de ser mejores cada día. Estás aquí ahora, y eso es lo que importa. Él me abrazó, y pude sentir el peso de sus arrepentimientos disolverse un poco más. Poco a poco, comenzamos a reconstruir nuestra vida, una en la que ambos volvíamos a ser familia, sin los fantasmas de Marina entre nosotros. Era extraño recordar todo lo que habíamos pasado, los resentimientos y la traición, pero también era un recordatorio de lo lejos que habíamos llegado. Los niños empezaron a hablarme de sus propias emociones. Mis nietos, en su inocencia, habían vivido todo el caos, y Francisco y yo trabajábamos juntos para darles un entorno seguro. Les explicábamos que, aunque había habido problemas, el amor familiar siempre prevalecería. Un día, mientras les leía un cuento antes de dormir, mi nieta me miró fijamente y preguntó: «Abuela, ¿por qué papá estuvo tan triste antes?». Me quedé en silencio, sorprendida por la pregunta y la claridad en sus ojitos. Francisco, quien estaba en el umbral de la puerta, se adelantó y se sentó junto a nosotros. «Cariño, a veces las personas cometemos errores y eso nos hace sentir tristes. Pero lo importante es que ahora estamos juntos, y estamos aquí para cuidarnos unos a otros». Mi nieta asintió, aceptando la respuesta con la inocencia que solo los niños poseen, y nos abrazó a ambos. Francisco me miró, y en su rostro pude ver el alivio y el reconocimiento de cuánto habíamos logrado. Las semanas se convirtieron en meses, y poco a poco nuestras vidas encontraron una paz que hacía tiempo habíamos perdido. Francisco se enfocó en su trabajo, en ser el mejor padre posible, y yo volví a disfrutar de mis días, rodeada de mi familia, agradecida por cada pequeño momento de alegría compartido. Una tarde de verano, mientras estábamos todos reunidos en el jardín de mi casa, me sentí llena de gratitud. La vida había sido dura, llena de momentos amargos y difíciles, pero ahí estábamos, todos juntos, más fuertes y unidos que nunca. Aquel día, al ver a mis nietos jugar y reír con Francisco, comprendí algo profundo. La venganza había sido la chispa que desató esta cadena de acontecimientos, pero el verdadero propósito de todo esto había sido algo mucho más poderoso. Había sido un camino de aprendizaje, de reconciliación y de redescubrimiento del amor familiar. Habíamos pasado por la tormenta, y aunque las cicatrices nunca desaparecerían por completo, ahora eran parte de una historia de amor y redención que me recordaba, día a día, el valor de la familia y la fortaleza de una madre. Con un suspiro de paz, me senté a disfrutar de aquella tarde, viendo a mi hijo y a mis nietos rodeados de una calma que habíamos luchado tanto por alcanzar. La vida, finalmente, nos había dado una segunda oportunidad.